Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Me escuchan por el otro y me ven por uno. Ya sé que hoy está como distinto la cosa, pero hoy en la segunda computadora no me está funcionando la cámara, no sé por qué. Algún problema de configuración. Así que yo probablemente esté mirando, como estoy mirando ahora para allá, voy a ver si puedo reorganizar un poco la computadora. Tratar de ponerla en otro lugar. Denme un segundito. Completa. Bueno, ahí me escuchan bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar que entren algunos más. No le pude sacar, seguramente para la semana que viene les voy a enviar otra invitación diferente para poder sacar esto de la sala de espera, que me quedó una configuración vieja. Así que no lo pude cambiar, no sé por qué motivo. Si lo cambio no les mando nada, y si no les voy a mandar una nueva. No lo pude hacer. A ver, creo que estamos casi todos. 4, 12, 13, 14, 15. Bueno, falta un minuto. Vamos a esperar. Mientras esperamos les pido dos cosas. Uno, que los que puedan prendan la cámara, así también voy asociando nombres con caras. Y lo otro, les voy a pedir que en el nombre, adelante del nombre de ustedes, se pongan el número de grupo. Porque después vamos a trabajar en multisala y me sirve para poder agruparlos a ustedes. Grupo 1, 2, 3 o 4. La envío un poco a Leila, que está en un lugar hermoso, lleno de verde y demás. Así que bueno, si se pueden poner el numerito está buenísimo. Así como me hizo Romina, está perfecto. A ver si queda alguien más. 15, 16, ahí está Ornella. Admitir. Y nos va a faltar alguien más. Faltan dos más. Dos más. Esperamos unos minutitos más. Ahí está Belén. Matías. Bueno, falta solamente una persona que apenas llegue y si no, no pasa nada. Bien, antes de empezar la clase, cuéntenme o díganme, no sé muy bien cómo, ¿quiénes pudieron ir a la clase, quiénes pudieron estar en la clase teórica? Yo no pude. Mora estuvo, Romina, María, Leila, Constanza, Dolores, perfecto. ¿Alguien, Matías también, ¿alguien intentó entrar y se quedó afuera? Como me pasó a mí. ¿O pudieron entrar todos? No puedo ¿Mati? entrar sin problemas. Genial. A mí al principio no podía entrar y después pude entrar.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Yo recién justo estaba hablando con Alejandro y no sé si les mandó algo, estoy esperando su respuesta. ¿Qué plataforma va a usar mañana? Porque el gran problema que lo que sucedió es que usamos Zoom para la teórica, que tienen usuarios y ustedes son 130 inscriptos, bueno, más los docentes que somos casi 10, así que bueno, estamos sobrepasados de Zoom. Entiendo que mañana vamos a usar una plataforma distinta, todavía no sé cuál. Apenas lo sepa, igual si quieren se los mando seguramente Alejandro lo mande, pero bueno, de última yo se los puedo mandar por el grupo o por el Classroom. Pero bueno, quería saber un poco si alguno de ustedes era los que se habían quedado afuera o no. Bueno, tenemos varios temas hoy. Yo acá miro para abajo porque tengo mi machete de clase. Primero, bueno, agradecerles a todos por el feedback de la clase, me sirve mucho para ver, digamos, qué es lo que ustedes esperan de esta clase, que como hablábamos las veces anteriores, es algo que es nuevo para todos. Así que, esperen que la tengo que admitir a Jessica. Así que, bien, está buenísimo. Hoy, al final, también les voy a mandar la encuesta que se que la vez pasada. Para qué cosas interesantes podemos rescatar de cada clase y poder ir mejorando para la siguiente. Así que en ese sentido, buenísimo, gracias. Y también muchas gracias por el cumplimiento de las tareas en Classroom. Con mayor o menor nivel de dificultad o de asertividad en la respuesta, todos corren y participaron, así que está buenísimo no, con el uso de escucharse en alguna inquietud con Classroom antes de irnos a los temas de clase. Yo miro a ver si alguno está intentando hablar, no hace falta. Me tomo un tiempo. Entiendo que entonces, nada, si viene después alguna inquietud, pueden ir, no hay ningún tipo de problema. La otra pregunta que les quería hacer era si más o menos todos pudieron entender el funcionamiento, entiendo que sí, pero me gustaría escucharlo de alguno de ustedes, el funcionamiento del KDCIMU, si les fue bien, si tuvieron algún problema o alguna cuestión que les haya costado o que merezca la pena destacar, los escucho. Yo te había mandado lo de los pulsadores, me habías dicho que te lo Bien, recuerdo. ¿quién habló? Porque no te llevo Leila. a ver. Leila. Sí, hubo algo interesante que dijo Leila, que en por supuesto el KDCIMU es algo que es bastante, porque no lo habíamos usado, en general para toda la cátedra, usamos otros simuladores, pero no así que cuando me freno es porque estoy admitiendo a ustedes a que entren en la sala. Odio que pase esto. No sé si hay una forma de cancelarlo ahora. Creo que no. Permitir a otros participantes. Bien. Bueno, se están viendo. Lo que les decía es esto de que, bueno, es una herramienta que estamos usando este cuatrimestre por primera vez, con lo cual hay ciertas particularidades de, no sé, de los botones de uso y qué sé yo, que a lo mejor no lo conozco del todo, pero lo que preguntaba Leila, que había dos tipos de pulsadores, que ahora después en un ratito los vemos bien directamente sobre la herramienta, ¿qué diferencia tenían? Bueno, cuando miré la diferencia desde el punto de vista de la funcionalidad es ninguna, o sea, funcionan exactamente igual, solo que uno los llama en español pulsador Z, pero Z con S, y Z con S significa para nosotros en argentino hongo, un honguito. ¿Por qué se llama Z? Porque tiene justamente la forma como de un hongo, la parte donde se pulsa, y fíjense cómo puse mi mano, porque en realidad en general se pulsa de esta manera, y en Argentina les decimos de golpe de puño. Son los que se usan para paradas de emergencia. Yo creo que en la presentación que les mandé, como con el resumen de la primera clase, puse uno de esos. Ahora en un minuto los
vamos a ir a esa presentación a barrerla súper rápido, no la vamos a mirar toda, pero sí como para que ustedes vean eso. ¿Algún otro comentario? Yo tuve problemas, no sé, cuando con el código que había puesto, como que no tenía permiso tampoco para simularlo, poner. Tampoco para... Lo hice y no lo pedí. Como para simularlo, como ponerle el Sí. play, ponele, tampoco me dejaba. No sé si me voy a fijar esta semana de toquetearlo, volverlo a bajar, pero... Pusiste el 4962 El que habías mandado vos. y lo bajaste de la página de FIOA. Sí. Qué raro. Bueno, No sé. fíjate, revisarlo de vuelta esta semana y si no, Claro, avísame. cualquier Vemos cosa que puede ser. te- Es rarísimo, pero bueno, puede pasar. Sí. ¿Qué más? ¿Algún Yo, otro Andrés, comentario? tenía una pregunta. Decime, Mati. Se me bajó, pero está en italiano y capaz hay una manera de cambiarlo a español. Sí, eso le pasó a una de las ayudantes. No me acuerdo cuál es la solución. Creo que es porque tenés el Windows en español, entonces se te baja en italiano. Si tenés es algo con el Windows. Haceme acordar, Mati, que después de la clase le pregunte a Vicky, que fue a la que descubrió cómo poder resolverlo. Yo no me acuerdo, pero sí sé que a varios le pasó. Bueno, dale. Y a mí también me Gracias. pasó. ¿Lo Me pudiste quedó todo en resolver italiano. vos, Camila, o no? No, lo Bueno, usé en italiano. bueno, está bien, es otra forma, ¿no? Aprender un poco italiano. Háganme acordar y después lo vemos. Igual me lo voy a anotar acá. Acá decimos en italiano. ¿Qué más? ¿Algo más? Hay alguien que está ahí mandándome un chat. En el campus. Se lo mandaste a todos. Bueno, está bien. Gracias, Leila. Después igual vemos un poco más cómo podemos hacer para resolverlo. Para resolverlo. ¿Me Sí, escuchás? te escucho. Yo tenía que rehacerlo y te lo mandé hará 20 minutos al Classroom de vuelta. Bueno, después no lo vi todavía, después lo vemos, no te preocupes. Pero No te te aviso, ok. Lo que podemos hacer, ¿alguien se anima? Alguno de los que le dije que estaba bien, a los que no les hice ninguna corrección, estoy poniendo una nota porque el Classroom medio que me lo obliga. A los que de una me lo mandaron y funcionaba bien, les puse un 100, y a los que tuvieron que hacer alguna pequeña corrección o yo les hice algún comentario, les puse un 99. ¿Se anima alguno de ustedes en 2, 3 minutos, alguno que lo haya hecho, cualquiera de ustedes, a mostrar qué es lo que hizo para que lo puedan ver todos? Incluso Guadalupe, que tenía una corrección y que todavía no le pude dar el feedback. ¿Quién se anima a mostrarlo ahora, a compartir su pantalla y mostrar y explicar qué es lo que hizo? Miren que si no señalo, señalo, ustedes no ven a quién estoy señalando. Dolores agarró la botellita y dice, esta no es para mí. ¿Nadie se anima? Bueno, yo Romy. no tengo problema en mostrarlo. Vamos, Mora, adelante. Me encanta. ¿Para qué lo tengo que abrir? Abrilo tranquilo. Lo que no hice fue la corrección que me hiciste, lo dejé como estaba. No importa. Nos sirve justamente para comentarlo. Mucho mejor entonces. ¿Qué tenías? Como 3 contactos auxiliares. Sí, ¿La entendiste la corrección? sí, Bueno, pero entonces no hace falta ni que la hagas. no lo hice. Por favor, no fuiste la única que lo que es la acción, porque a lo mejor el que ni siquiera lo puso ni se le pasó por la cabeza, y está bueno que se entienda por qué eso, que si bien no es un error funcional, como instancia. Eh,
Ahí voy, ¿eh? Porque sí no sé cómo compartir pantalla. Mirá, Ah. abajo tenés una flechita verde que dice Ah, compartir acá. pantalla, que va hacia arriba. Y pongo lo que quiero. ¿Se ve? Se ve perfecto. Camila Ah, se bueno. caga de risa, siempre me copa, le pone mucha buena onda a esta clase. Bueno, claro, ¿explico o si directamente lo Sí, simulo? por No sé. favor. No, Ah, sí, bueno. las dos cosas. Bueno, el relé lo dejé porque está en el circuito original. Y después para poner Lo que dejaste 3. fue el contactor. Acuérdense que hay algunas diferencias entre relés y contactor, que ustedes lo dijeron muy bien en general, pero en este caso, Este yo había relé entendido que era térmico. el. Ok, relevo Ah, el térmico. relé Hoy vamos a térmico. hablar de eso, No dije nada, pensé que te referías al contactor. Sí, ese está bien, déjalo, en un ratito Ese. vamos a hablar de eso. Y después, para poder poner 3 botones de marcha, los puse los 3 en paralelo para que cuando se conecte cualquiera de los 3, se cierre, como están conectados, el contactor auxiliar está vinculado a la misma bobina para que se cierre el contactor. Sí, en realidad te hago una pequeña corrección. Sí, Lo que va a pasar es que los contactos principales del contactor, donde vos tenés el cursor ahora, sí, se van a cerrar porque la bobina de abajo, KM1, se energiza. ¿Por qué se energiza esa bobina? Porque vos apretás porque estás cualquiera de los 3 apretado el pulsadores pulsador. de marcha, el PM1, PM2 o PM3, Mm. y entonces cierra ese circuito que es el circuito de comando. ¿Está bien? Sí. Repito algunas cosas como para que vayan quedando los conceptos. Está perfecto lo que dijiste. Bueno, y después cualquiera, como había que tener 3 pulsadores de parada, cualquiera de estos 3, como están en serie, cuando se abra, se va a interrumpir el circuito. Perfecto. Entonces Se se va a pararía el motor. interrumpir, le saco la alimentación a la bobina. Como le saco la alimentación a la bobina, los contactos, tanto los principales como los auxiliares, vuelven a su estado de normalidad. Como son normalmente abiertos que tenemos, se van a abrir. ¿Está bien? Así es como la cosa funcionaría. Ahora Y bien, dale, Mora. no, Adelante. nada, y que después están acá las lámparas. Ajá. La lámpara que es verde, que es está vinculada con un contactor auxiliar normalmente Con un abierto. contacto. Acuérdate que es Con un contacto contacto auxiliar. del contactor. Es como un trabalenguas. Ok. Es un contacto auxiliar del contactor que Perfecto. está abierto. Bien. Entonces, cuando se cierra, la lámpara se va a poner verde. La lamparita Bien. se va a poner verde. Perfecto. Y después el otro es cerrado, entonces cuando no está funcionando el motor, el circuito está cerrado, entonces va a estar roja. Bien, excelente. Guada, ¿lo seguís? Guadalupe. No te escuchamos, estás muteada. Sí, lo seguí. Perfecto. Me costó bastante entenderlo, pero sí, Porque ahora lo entendí. veía tu cara, es tan importante tener la cámara, porque veía tu cara y digo, es cara de concentración, es cara de que Sí. está mirando mucho y está prestando atención. Sí. Igualmente después yo veo tu ejercicio y cualquier cosa lo revisamos. Ok, no te das dale, problema. gracias. Ahora, contanos, Mora, cuál fue la corrección o el comentario que yo te hice y por qué. Lo que vos me dijiste fue que es redundante poner 3 contactos auxiliares, que directamente se pueden poner los 3 pulsadores en paralelo y que haya un solo contacto auxiliar que englobe a los 3. Entonces, cuando cualquiera de los 3 pulsadores cierra, la bobina se va a excitar y se va a cerrar el contacto sin necesidad de que tenga cada pulsador un contacto. Porque lo importante acá, está perfecto lo que dijiste, lo importante es que ustedes se fijan que ese contacto auxiliar del contactor lo que hace es dejar esa parte del circuito que está todo en paralelo cerrado. Entonces, si vos pones los 3, que en realidad tendrías como que pagar por esos 3, vamos a decirlo en esos términos,
Ahora cuando veamos algo de los contactores, vamos a ver que, por ejemplo, hay contactores que tienen solo un contacto auxiliar. Que si yo necesito más contactos auxiliares, o tengo que comprar contactores más grandes, o tengo que comprar módulos de contactos auxiliares que se acoplan al contactor principal. Entonces es como al pedo poner 3, porque están cumpliendo exactamente la misma función. Y lo importante, que acá sí es como bien conceptual, es que no es que están en paralelo al pulsador en específico, que en tu dibujo pareciera como que sí, como que el primer KM1, el que está más a la izquierda, pareciera que solo está en paralelo con el PM1. Y la verdad que no, están los 6 contactos en paralelo. O sea, solo que tu dibujo pareciera que hace que esté como más en paralelo con uno que con otro. Pues son 6 contactos en paralelo, en este caso con que haya solamente 4, los 3 pulsadores de marcha, y el auxiliar es suficiente. ¿Está bien? Así que está perfecto como lo hiciste, valía la pena, está buenísimo que aparezca esto porque ahora lo podemos revisar como para hacer más eficiente nuestro circuito. Un último comentario que tiene que ver con Ornella. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Recién dijiste que el KM1, el de las luces, era como un contacto auxiliar del contactor. Correcto, es. En este dibujo, ¿qué sería el contactor? Porque tenemos la bobina, tenemos contactos auxiliares, o sea, el contactor en sí, ¿es todo? Está buenísima tu pregunta, Ornella. Está buenísima. Ahora vamos a repasar lo que les pasé, la presentación que les pasé, porque es muy importante de ver eso que vos decís. Mirá, ¿qué partes que en este diagrama, que es un diagrama eléctrico, no es un diagrama físico, son el contactor? De izquierda a derecha. El KM1 que tiene 3 contactos, gracias, genia, gracias, Mora. Esos son los contactos principales. La siguiente parte son, bueno, el de Mora es bien cojudo porque tiene los 3 contactos que están en paralelo a los pulsadores de marcha, más los otros 2 contactos que son para las lámparas. Fíjense, ya tenemos 3 contactos principales y 5 contactos auxiliares. O sea, nuestro contactor nos tiene que dar 8 contactos, nos tiene que dar 7 normal abiertos y un normal cerrado, y lo otro que también es parte del contactor, ¿qué es? Dale, Mora, que la tenés clara. Mirá cómo bajó y todo. ¿Cuál es la otra parte que es parte del contactor? Estaba silenciada. La bobina. La bobina, ¿está bien? ¿Se acuerdan que dijimos que la bobina es como un electroimán, que es un arrollado de cobre, etcétera? Entonces, todos esos componentes que en nuestro diagrama eléctrico están desperdigados todos por ahí, después se juntan en un cosito así, que es el contactor, ¿de acuerdo? Algo similar va a pasar con el relevo térmico. Tiene una parte que está conectada en la parte de potencia, todavía no hablamos de relevo térmico, vamos a hablar en un ratito, pero fíjense que tiene una parte que está conectada debajo del contactor, previo al motor, y otra que está en la primera rama, como un normal cerrado, antes de cualquier otra cosa. ¿Me siguen? ¿Contesté, Ornella, a tu pregunta? Bien. Yo tengo una pregunta. Esto que está acá en el circuito de comando, ¿qué sería? Es un contacto normalmente cerrado que está asociado al relevo térmico. Cuando el relevo térmico no se acciona, ese contacto está cerrado. Cuando el relevo térmico, me anticipo, me estoy auto-spoileando, cuando el relevo térmico se acciona, ¿qué va a pasar? Ese contacto, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de estado, se va a abrir. Entonces, cuando se abra, ¿qué va a pasar? Toda esa rama, se abre el circuito y me saca del servicio el contactor, porque no le llega más alimentación. Porque al ser un normalmente cerrado, se va a abrir. ¿Está bien? Pero ahora lo vamos a ver con un cachitín más de detalle. Última cosa que digo de después obviamente puedo hacer las preguntas que quieran, que era un poco lo que me había preguntado, creo que eras vos, Leila, de los pulsadores. Si se fijan, los pulsadores que usó Mora tienen como ese sombrerito, que eso es como si lo giráramos 90 grados, es el hongo o la seta, que son estos pulsadores que yo les decía que son de golpe de puño. Que generalmente ese honguito es de color rojo y está bien a mano y se usa muchísimo, sobre todo para los pulsadores de parada, para las paradas de emergencia, porque yo lo que quiero es que rápidamente en cualquier proceso, si algo está saliendo todo mal y necesito pararlo de golpe, pum, poder ir. Estoy mirando acá porque tengo una máquina, quería ver si tenía alguno, no. Después les voy a contar dónde estoy. Pero no veo ninguno por acá. Pero sí lo tengo que ir a golpear rápido. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario del KDSIMU y de la marcha parada con 3 pulsadores de parada y 3 de marcha? Yo.
O sea, creo que entiendo, pero no estoy segura de cómo, o sea, entiendo cómo se prende la luz verde, pero no por qué se prende la luz roja. Mira, la luz roja, que es la de la derecha de todo, ¿por qué se enciende? Fíjate, en el circuito, Mora, ¿lo podés hacer un poco más chiquito? Un zoom out solo. Ahí está. Si vos te fijas en la parte de la derecha, que es el circuito de comando, que algunos muy prolijamente le han puesto arriba, circuito de comando, me encantó, entre las dos líneas horizontales, ahí tenemos una diferencia potencial, una tensión, que en este caso es una de alterna, tenemos una línea L y una N abajo un neutro. Podría tener 220 volts, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo esos 220 volts, y si vos mirás la última rama, es como si tuviera una llave que está cerrada. Si vos te fijas entre donde dice I1 e I2, es el dibujo de una llavecita cerrada y después tengo una lámpara. Entonces, como está cerrada y tengo una diferencia de potencial, esa lámpara roja está encendida. ¿Cuándo va a cambiar? Ponelo en modo simulación, por favor, Mori, que va a ser más fácil para que se vea. Ahí está. Ahora está Fíjate, roja. ahí esa lámpara está encendida, ¿por qué? Porque circula corriente, porque entre L y N hay una diferencia de potencial, hay conducción, porque el contacto está cerrado, entonces está encendida. Ahora, dale marcha, y fíjate lo que pasa. Bueno, pasan un montonazo de cosas. Cuando ella le dio marcha, lo que pasó es que por ese pulsador de marcha se cerró la rama de la izquierda, se alimentó la bobina del contactor KM1. A la izquierda, fíjate que el contactor se cerró, pero el motor no encendió. Ahora vamos a ver por qué. No, porque... Y a la derecha de todo, pasaron dos cosas. Que el contacto que está asociado a la lámpara verde, que era un normalmente abierto, se cerró, entonces se encendió la lámpara verde, y el contacto que está asociado a la lámpara roja, que era normalmente cerrado, como cambió de estado, se abrió y se apagó la lámpara roja. ¿De acuerdo? Eso fue todo lo que pasó. Después Moria hizo como una cosa y dije, uy, no puse los fusibles. No es muy recomendable que eso lo hagan si está todo funcionando, porque podría ser una chispa. Ahora, digamos, por supuesto que en el KSIMU no pasa nada, pero en la vida real, si vos tenés un motor muy grande, podría hacerte alguna chispa. Sobre todo si lo desconectás más que cuando lo conectás. Pero bueno, es recomendable, dependiendo del tipo de seccionador que se use, después vamos a ver un poquito de algo de protecciones, no es muy conveniente hacerlo. Dije muchas cosas, Guada, pero no sé si con esto más o menos se aclaró tu duda o la profundizó. O sea, es como que cuando yo aprieto el pulsador de marcha, automáticamente se abre el contacto normalmente cerrado que alimenta la luz roja. Eso se apaga Casi, y se apaga. casi. Lógica de cómo vos lo tenés que pensar. Cuando pulsas el pulsador, esa bobina tuvo alimentación, todos los contactos del contactor, los principales, los auxiliares, cambian de estado. Y como el contacto que estaba asociado a la lamparita roja es uno que está normalmente cerrado, lo que pasó es que se abrió y por eso se apagó la lámpara roja. ¿Me seguiste? Perfecto. Sí, ahí está, gracias. Muy bien. Yo tengo una consulta. ¿Por qué los Dale, Cami. pulsadores de parada, o sea, le puedo poner cualquier número a los pulsadores de parada o a los contactores? Excelente pregunta. Excelente, pues yo me había olvidado de decirlo. Lo que vos tenés que hacer en esta herramienta, en KSIMU, le tenés que decir quién está emparentado con quién. Entonces, por favor, Mori, anda a cualquier componente, el que quieras, y dale doble clic. Si ahí se fijan, les abre un cuadro de diálogo y les pone nombre, función, conexiones, etc. Obviamente este te pone dos conexiones porque solamente tiene dos, puede haber otros componentes que tengan más de dos, y ahí lo que haces es le pones como una etiqueta. Pero el nombre sí resulta clave, para el caso de los pulsadores no, porque no van a estar asociados a otras cosas. Después pon el nombre que se te cante. Salí del pulsador, porfa, y andate al contacto auxiliar, a cualquiera de esos. Dale doble clic. Alguno de ustedes esto lo hizo mal. Fíjense que ahí, Mora,
le puso KM1 en el nombre porque el contactor, el que está en los contactos principales, también le puso KM1 y todos los contactos que ella quiere que estén asociados a ese contactor les tiene que poner el mismo nombre. Para que el sistema entienda, para que el KDecimu entienda que cuando la bobina KM1 esté energizada, todos los contactos que yo asocié a KM1, que acá pueden ser infinitos, todos los que yo quiera ir poniendo, van a cambiar de estado. No sé si por ahí venía tu pregunta, Camila. No, eso sí lo puse y eso ya lo había entendido. Lo que quería preguntar era el tema de las conexiones, que dicen 13 y 14, y de los pulsadores, por ejemplo, que dice 11 y 12. ¿Son importantes o puedo poner cualquier número? Mira, son importantes, las dos cosas son correctas, son importantes y puedes poner cualquier número. Son importantes desde el punto de vista de que cuando vos haces un plano eléctrico, yo en una época, hace muchos años, quizás algunos de ustedes ni habían nacido, yo cableaba tableros grandes, tableros para comandar ascensores. Son unos tableros que son más altos que yo, miden 2 metros, capaz que 80 o 1 metro de ancho, tiene un montón de componentes y vos los vas cableando, y los cables quedan ocultos. Después un día les voy a mostrar una foto de un tablero. Entonces, vos lo que tenés es un plano, tenés el tablero con los componentes y tenés que poner todos los cables. Entonces, por una cuestión de orden, tanto para cuando lo montás, como para cuando te tenés que hacer el mantenimiento, tenés que tener numerados los bornes con números que sean, que te permitan rápidamente identificar. Este circuito que tenemos acá es una papa, es muy chiquito, pero cuando vos tenés circuitos grandes y vos no tenés identificados los cables, te podés llegar a volver chino. Entonces la respuesta es, para estos ejercicios, poner el número que quieras, de hecho traen uno por defecto, pero cuando vos haces un plano eléctrico y lo vas a utilizar para llevarlo a la realidad, es clave, es muy clave que esos números estén claros y que no se repitan, porque si no puedes hacer un descalabro total, ¿está? Pero también muy buena observación, Cami. ¿Qué más? ¿Mati? Ah, pensé que ibas a hablar. Bueno, entonces, gracias, Mora. Hoy tengo como 3 presentaciones, 2 que vamos a ir a los recontraganchos y una que me voy a detener un poquito más. Entonces, déjenme empezar por esta. Esperen que te voy a compartir yo. ¿Ven la pantalla? Sí, porque yo la estoy viendo en mi otra computadora. Esta es una presentación que yo la puse en el Classroom, no sé si alguno la vio o no. Lo hice un poco esto compilando, lo tomé de una de las respuestas que ustedes me mandaron en la encuesta, que era tener un poco un resumen de la clase o algún apunte. No es un apunte, pero bueno, es un poco un resumen de lo que vimos la primera clase. Voy a tratar de tomarme el trabajo de hacerlo en todas las clases o en todas las que merezca la pena. Un poco lo que vimos estos componentes la semana pasada. Voy a ir súper rápido. Y si hay alguna duda o algún comentario, please, abran el micrófono y hablen, porque yo voy a estar mirando más la pantalla de la presentación que la pantalla donde están ustedes, y a lo mejor si me hacen una seña no los veo. Nada, es repasar un poco qué es un contactor, qué es un relé, qué es un pulsador, qué es una fuente. Esto un poco respondiendo a la pregunta que hizo, no me acuerdo si fue Ornella, ¿qué partes tiene un contactor? Bueno, esto que tiene los contactos auxiliares y principales y las bobinas y cómo funciona. Fíjense que este contactor que pongo acá en la imagen tiene 3 contactos principales, y un contacto auxiliar. Habíamos hablado un poco que acá también tiene unos numeritos que no sé si se llegan a ver, y también te dice si son normal abierto o normal cerrado. Acá se ve muy chiquito que dice NO, que es normal open, y acá de costado tiene toda la información que ustedes necesitan del contactor. Acá también van a ver que dice A1 y A2, A1 y A2 son los terminales donde voy a conectar la bobina, ¿está bien lo que decía Camila? Acá, si ustedes se fijan en el KDecimu, es probable que cuando ustedes ponen la KM, les diga A1 y A2 o 1 y 2, ¿está bien? Pero hay que ir referenciándolo. Y como decía Camila, si vos tenés un plano, vos sabés que en el borne A1 y A2, qué cable le tenés que conectar, ¿está bien?
Acá, de vuelta, un poco contestando a lo que preguntabas vos, Guada, ¿cómo funciona esto? Este es como una vista en corte esquemática de un contactor, en donde tengo mis contactos principales, que son normalmente abiertos, un contacto auxiliar, que es normalmente abierto, y un contacto auxiliar, que es normalmente cerrado. Este podría ser un caso más o menos cercano del que ustedes usaron en el ejercicio, solo que nos faltan contactos, porque necesitamos 3 principales, 2 auxiliares normal abierto y un auxiliar normalmente cerrado. ¿Está bien? Podríamos poner, uno de ustedes hizo un error, creo que fuiste vos, Guada, que después lo vemos bien. Ustedes este contacto normal abierto lo podrían usar para las dos cosas. Lo podrían usar para alimentar la bobina y para alimentar la lámpara. Solo que, ¿cómo tendrían que estar conectadas esa lámpara y esa bobina? Sí, fui yo que no tenía diferencia de voltaje, Sí. entonces como que no iba a medir nada, antes No y iba, después de la no iba a bobina. funcionar, no iba a funcionar directamente esa lámpara. Claro. Es como que la conectara solamente a la fase o solamente al neutro. Sí, ahora me lo acordé. Pero ¿cómo tendría que conectar yo la bobina y la lámpara para poder ponerlas debajo del mismo contacto? En serie, no las tendríamos que poner. Mati dice en serie, ¿alguien dice algo distinto o vamos y las ponemos en serie? Pero, Para mí ¿qué en paralelo, lámpara? porque yo las puse Pero- en serie y estaban mal. ¿Qué lámpara? La lámpara de... Claro, La lámpara de funcionamiento, la lámpara verde, con la bobina del contactor. en paralelo. Paralelo. Mora dice en paralelo, Rosario dice en paralelo, Paralelo. Dolores dice paralelo. Paralelo. Te estás matando, Mati. Defendete. si es yo entiendo que si es la que es de funcionamiento, Sí, la verde, la de habría, funcionamiento. habría que ponerla en serie con la bobina. ¿Por Lo qué? que se me ocurre en este momento. Bien, está bien, válido. Me si la gusta pones la en, gente valiente. Dale, En serie, Rosario. pues sí. Sí. si la pones en Dale, serie, Ro. estaría dividiendo la tensión en dos. Si la pones en paralelo, tienen la misma tensión. Esta chica es electricista. Está perfecto, lo que dijo Rosario es lo correcto. Si vos pones las dos cosas en serie, lo que tienen es la misma corriente, pero cae la tensión. Si tuvieran exactamente la misma resistencia o la misma impedancia, caería la mitad de la tensión. Está bien, supongamos que tenemos 220, caería 110 y 110, ¿y qué pasaría? La lamparita encendería así, toda medio a media luz. Y el contactor no se accionaría nunca. Porque el contactor, la bobina del contactor está preparada para que funcione con 220. Si vos le enchufás 110, la fuerza que tiene que hacer para traer la parte móvil del contactor no le llega, no le alcanza. Entonces es perfecto lo que dijo Rosario, o J, y esto lo remarco bastante, porque es un error bastante común, porque obviamente somos ingenieros industriales, no estamos tan acostumbrados a manejar circuitos eléctricos, pero es un error conceptual grande. Y es un error, y ahora me voy a los exámenes, no me gusta tanto hablar de los exámenes, pero si ustedes en general ponen un contactor, mejor dicho, la bobina de un contactor con una lámpara o con la bobina de otro contactor o con la bobina de otro dispositivo en serie, en general lo que va a pasar es que van a tener así un rojo, un círculo rojo y un hermoso 2 o insuficiente en el examen, por más que el resto esté perfecto. ¿Por qué? Porque se considera que es un error conceptual. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Bueno, no importa, no es hora de discutir eso. Pero se lo digo como para que sepan que no es una cosa chiquitita, es una cosa muy, muy, muy clave. Entonces, volviendo, podríamos usar un contactor como este con 4 contactos normal abierto y un normal cerrado para hacer el problema que hicieron ustedes. Y entonces la lámpara verde iría en paralelo con la lámpara y bobina del contactor. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Acá algún esquema de cómo funciona internamente. Esto recordar que tiene un pequeño resorte, que yo no sé si lo dije la vez pasada, para que vuelva una vez que yo desenergizo la bobina. Acá hay como una especie de corte, y acá me quería detener un segundo, que era lo que les decía hoy más temprano, que muchas veces, si los contactos auxiliares del dispositivo que nosotros tenemos, así como vienen, no nos alcanza, se compran unos modulitos que son generalmente encastrables o enchufables, que pueden ir de costado o de frente en el contactor, que nos permiten tener contactos auxiliares adicionales. En el de la derecha, fíjense que tiene
4 contactos auxiliares adicionales. No lo llegan a ver seguramente, pero dice normal abierto, normal cerrado, normal cerrado, normal abierto. ¿Está bien? Los pongo si los necesito. Y estos de costado nos dan a veces 1 o 2 contactos auxiliares, creo que acá nos da 2, cada uno de estos modulitos. ¿Está bien? Se enganchan mecánicamente y hay un gatillito que hace que esos contactos se muevan solidarios al eje principal del contactor. ¿Está? Hasta acá vamos más o menos bien. Si hay alguna pregunta, griten. Estas son las respuestas de ustedes, después léanlas, la mayoría estuvieron bien, fueron descripciones con mayor o nivel grado de lenguaje técnico, pero estuvieron todas bien. Bueno, lo mismo lo del relé, que vimos que es lo mismo, solo hago un par de observaciones a lo del relé. Esto que no se los dije, generalmente los relés tienen un zócalo, que es esto de color celeste, en donde llegan los cables, donde ya los cables se colocan. Fíjense que este es un cuádruple inversor. Estos 4 bornes de acá, estos 4 que no se ven, estos 4 de acá, son de los contactos principales. Y estos 2 bornecitos de acá, que el cable se conecta por acá, son los de la bobina del relé. ¿Por qué se trabaja con estos zócalos de conexión? Justamente porque si estos elementos se pueden quemar, se pueden estropear, es mucho más fácil ir a un tablero y sacar el relé, este relé de acá, que se enchufa, y se pone uno nuevo y ya está. Y no tengo que andar volviendo a conectar los cables. Se los digo porque esto algún día van a abrir un tablero y lo van a ver y para que sepan de qué se trata. ¿Está bien? Así más o menos es como luce. Como les decía, acá tienen los contactos de la bobina. Nuevamente, como decía Camila, acá están los numeritos. ¿Está bien? Acá dice, creo que dice A2 y A1. Acá tiene los números de los bornes. Entonces, para el técnico que va a cablear, la verdad es que no tiene que pensar cómo va a ser el circuito. El circuito ya está hecho en un plano, lo único que tiene que hacer es conectar de este punto a este punto con un cable. Chau. Acá están las respuestas de ustedes, me marqué un par de cositas en rojo, solo para destacar, acá ustedes habían puesto el relé es par inversor. No es que es par inversor. Pueden ser, o generalmente, o hay muchos que son pares inversores, pero hay relés que funcionan únicamente con contacto normal abierto o normal cerrado. Muchos, la mayoría, lo más habitual es que sean de pares inversores, pero algunas veces no. Como era un pequeño comentario, lo marqué de esta manera. Sigo adelante. Las principales diferencias entre un relé y un contactor. Acá también marqué en rojo algunas cosas que me parecía que valían la pena destacar. Dice, en un relé los contactos no vuelven a su estado de reposo al dejar de suministrar energía. Falso, vuelven. O sea, funciona igual que un contactor, tiene un resortito que hacen que vuelva. Los relés generalmente no están conectados sobre cargas. Acá me parece que se hizo una mezcla entre relé y relé térmico. Mientras que los contactores están comúnmente conectados sobre cargas que interrumpen si la potencia excede el límite de lo establecido en un periodo determinado. Yo creo que acá hubo una mezcla, no sé si hubo un poco de googleo, no importa, no es para que me lo digan ahora, no sé quién lo hizo, no me importa, da igual. Lo único que digo es, ojo, porque esto que yo les pasé a ustedes, lo que está en rojo, no lo tomen en cuenta como una característica de un relé porque es incorrecto. Y lo otro que pusieron, que me llamó la atención, los contactores están clasificados para hasta 1000 volts, pero los relés están clasificados hasta para 250 volts. No lo sé, no les puedo decir porque es un dato como muy fuerte, que no sé de dónde salió, no lo tomaría como una verdad absoluta. ¿De acuerdo? Es una clasificación que puede ser que sea válida, pero tampoco es demasiado relevante. Sigo adelante y voy un segundo Yo tengo una a detener. pregunta. Sí. ¿La única diferencia entre el relé y el contactor son las cargas a las que están sometidos? Y te tendría que decir, si me decís la única diferencia y me pedís que lo grabe, que lo firme con sangre, te voy a decir, y no, porque mira, constructivamente son distintos. Esto es un relé, esto es un contactor. O sea, desde el punto de vista de funcionamiento funcionan iguales. Los dos están gobernados por una bobina que funciona como un electroimán, cambian de estados contactos. La esencia es la misma. El funcionamiento es igual, pero el uso es para cosas distintas. Una de las cosas distintas para las que se usa es que los contactores gobiernan motores o cargas más elevadas y los relés cargas más pequeñas.
Es lo mejor que te Ok. puedo decir, Mora, pero como idea general sí, esto es para cargas más chiquitas y el otro es para cargas más grandes, para Ok, motores, para cargas grandes. bárbaro. Sigo. Pulsadores. Alguien había hablado de algo de los pulsadores, no me acuerdo ni siquiera cuál fue el comentario, pero algo interesante a destacar acá es lo siguiente. Que los pulsadores tiene que ver con lo que había dicho, bueno, no me acuerdo si fue Ornella, esto de los numeritos que nosotros le ponemos. Un pulsador, y esto es re importante que lo comprendan, puede tener más de un contacto asociado y sus contactos pueden ser normales abiertos como normales cerrados. Si ustedes miran estas fotos que yo les puse acá, este pulsador que tiene el verde que está acá, tiene solamente asociado un contacto, que es normalmente abierto, porque acá lo dice NO, Normal Open. Este rojo que está acá tiene un normal cerrado, porque lo dice por acá y tiene el dibujito, pero yo le puedo enchufar acá, encastrar cualquiera de estos modulitos. Estos modulitos que están acá se pueden enchufar, es más, le puedo enchufar más de 2. Hay alguno que le puedo enchufar, no sé, hasta 6. Le puedo poner algunos más por acá, por detrás, porque se mueve este cosito de acá, este cosito verde, y lo que hace es abre o cierra contactos. ¿Se entiende? Entonces yo podría pulsar un pulsador físico, pero que en realidad ese pulsador tenga más de un contacto de más de un tipo, ¿de acuerdo? Según lo que yo necesite. Y si se fijan, todos estos dispositivos tienen un montón de información y hay que aprender a leerla. Este que tengo acá abajo, fíjense que dice normal cerrado. Y de vuelta, siguiendo lo que decía Cami, tiene un numerito 1, tiene un numerito 2. ¿Está bien? Y si ustedes quieren mirar más información técnica, que es parte de lo que vamos a hacer en esta materia, acá te da más información. Mirá lo que te dice. Te dice que para una tensión alterna, acá tiene la sinusoide, de hasta 400 volts, soporta 10 amperes. Si vos tenés que manejar una carga más grande, no pongas esto porque este aparato va a fallar, se va a deteriorar, se va a quemar, se va a romper. ¿De acuerdo? Lo mismo con este otro que es un normal abierto. Sigo porque tengo un montón de cosas para darle y hoy no me quiero pasar de la hora. Lo de los pulsadores, bueno, me encantó lo que pusieron, algunos pusieron, me encantó el timbre, la mini timbre, me pareció maravilloso. ¿Qué es una fuente de alimentación? Ojo, acá algunos de ustedes puso que hay fuentes de corriente, es cierto, pero no es de lo que más vamos a hablar en la materia, que podrían llegar a dar una corriente constante, se usa para algunas cosas en electrónica y demás, pero ojo con eso, que no se queden con ese concepto como que voy a comprarme una fuente de las que vamos a usar nosotros de una corriente constante. Y otra cosa que me pareció interesante, que no sé muy bien de dónde salió, pero que puede ser alguna definición más o menos razonable, me suena medio a googleo. Ojo, quiero decir una cosa, está perfecto googlear. Yo lo hago todos los días para 1.000.000 de cosas y es perfecto. Porque hay gente que piensa que está mal, pero yo pienso que está muy bien. Una fuente es un elemento que brinda energía al sistema. Hay dos tipos, estándar y modular. Bueno, no sé bien a qué refiere, pero no importa mucho tampoco. Entonces, bueno, esto fue lo del repaso de la clase. ¿Algún comentario a esto? Good. Bueno, vamos a ir entonces rápidamente a esto que les debía, que qué es un relevo térmico. ¿Qué es un relevo térmico? Es este aparatito que ven a la derecha, que es un dispositivo de protección que funciona contra sobrecargas y calentamientos. Si ustedes tienen que proteger un motor por sobrecarga, siempre va a ser bueno que pongan un relevo térmico. ¿Qué es lo que hace? Es como si fuera... es el salvavidas del motor. Es para que el motor no se joda, para que el motor no se arruine. ¿Y el motor cómo se puede arruinar? Abran sus micrófonos, jóvenes, que me siento solo. Porque llegue menor tensión. Podría ser una opción porque llegue menor tensión, podría tener algún tipo de daño, pero no sería este daño, o no sería el tipo de daño que protege el relé térmico. ¿Se Y funde que por lo haga temperatura? trabajar Perdón, me hablaron dos a la vez, no escuché. que lo haga trabajar. Bueno, habla, dale, vos habla.
Dale, Guada. Dale, Guada, dale. No sé, digo que lo haga trabajar a mayor temperatura y se funda por eso. Sí. ¿Qué ibas a decir, Mori? No, que lo trabajo, o sea, no sé cómo decirlo, como que lo cargo más de lo que puede ser, de lo que puede funcionar el motor. Excelente. Las dos respuestas son correctas y apuntan a lo mismo. ¿Qué significa sobrecargar un motor? Lo hago trabajar o sea, mayor, no sé cómo decirlo, Con la palabra que te salga. a mayor carga de lo que puede. Sí, exacto. Dolores, ¿ibas a decir algo? Iba a decir que pedirle más potencia de la que puede entregar. Pedirle más potencia que la que puede entregar. ¿Qué más? Ornella, dale. ¿Ibas a decir algo? Hola, Eugenia. Exactamente eso. Es pedirle que me entregue más carga de la que puede. ¿Y qué sería pedirle un motor más carga o más potencia de la que puede dar? ¿Qué se imaginan? ¿Ramiro? ¿Consume más corriente? Esa es la consecuencia. Lo que decís vos, Constanza, es la consecuencia. A ver, no sé cuántos se acuerdan de motores, pero supónganse que yo tengo un motor. Un motor que me entrega una cupla a una determinada velocidad. ¿De acuerdo? Lo voy a usar para hacer un trabajo. ¿De qué? De miles de cosas. Una bomba, no una bomba de agua, un compresor, un tren laminador, una cinta transportadora, una escalera mecánica, o lo que sea. Si yo a ese motor le estoy poniendo más carga que lo que está preparado, imagínense un motor chiquito, imagínense que yo tuviera unas manos como las de Hulk y me puedo colgar de ese motor y empezar a tratar de con mi fuerza frenarle el rotor. ¿Qué va a querer hacer ese motor? Va a querer seguir girando a esa velocidad y tratando de vencer la cupla resistente, así se llama, que es la que el mecanismo está haciendo sobre ese motor. Y ahí lo que decía Constanza. ¿Qué trata de hacer? Trata de generar mayor campo magnético. Hoy les pasé unos videitos, no sé si alguien lo llegó a ver. Traté de seleccionar videos piolas y cortos, pero es muy difícil, y encima más que estuvieran en español. Pero una de las cosas que, no sé si ustedes se acuerdan, que lo que va haciendo esa cupla se va entregando porque hay un trabajo magnético. Genera un campo magnético, entonces va a generar un campo magnético mayor para tratar de vencer esa cupla resistente, de igualarla y de seguir girando y entregando trabajo. Pero no sé si se acuerdan que esa fuerza magnética, y ahí sí, Constanza, se generaba a través de la corriente que yo le inyecto al motor. La tensión que le doy siempre es la misma, supongamos la tensión nominal 3 por 380, pero al pedirme más potencia, lo que estoy haciendo es empezar a tomar más corriente de la línea. Como tomo más corriente de la línea, ¿qué pasa? Ahí empieza a pasar lo que decían Guada y Mora. ¿Qué pasa si circula más corriente por un conductor? Se calienta. Se calienta, muy bien. Aumenta su temperatura, se calienta, disipa calor. Y había un señor que dijo que la potencia que se disipa es proporcional no a la corriente, sino al cuadrado de la corriente. Un señor que se llamaba Joule. Eso es lo que se llama el efecto Joule de calentamiento. Entonces, si ustedes fíjense lo que pasa, más corriente toma, más temperatura toma la máquina, ¿está bien? Ahí Guadalupe usó la palabra se funde, ahora vamos a ver qué significa se funde. Y entonces empieza a calentarse. Llega un punto en que la máquina se va a romper si se calienta. Entonces, eso es una sobrecarga, le exijo más potencia para la cual fue diseñada. Este aparatito, este relé térmico, lo que va a hacer es, a través de un mecanismo de unos bimetales, yo después les voy a pasar esta presentación para que la lean un poco, pero acá adentro tiene un mecanismo de bimetales, que lo que hace es, cuando esos bimetales llegan a un nivel de deformación, que se calibra, ahora vamos a ver cómo, lo que hace es, dispara ese contacto, cambia de estado ese contacto que habíamos puesto en el diagrama de mando, ¿sí? Y me saca de servicio la máquina. Obviamente yo lo tengo que conectar de esa manera. Si se fijan acá abajo,
en el contactor tenemos un par de normal abiertos y un par de normal cerrados. En este relevo térmico, otros pueden tener otros contactos auxiliares. Recordando el circuito que nosotros hicimos, deberíamos conectar en la parte de mando estos dos bornecitos acá, que son los normal cerrados. Y cuando la máquina llegue a un determinado valor de corriente, lo que voy a hacer es sacarla de servicio, ¿para qué? Para cuidarla, para que, como decía Guadalupe, no se funda. Algunas características de este dispositivo que estamos viendo acá, fíjense, acá tiene como unos 3 palitos de cobre. ¿Para qué son esos 3 palitos de cobre? Simplemente es para meterlos dentro de la bornera del contactor, directamente, con 3 tornillitos. ¿Es obligatorio usar un relevo térmico? No, no. Pero este aparatito puede ser muchísimo más barato que lo que cuesta un motor, muchísimo más barato, y le puede salvar la vida al motor. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante acá es, fíjense que acá tiene como una ruedita para ponerle un destornillador, y no sé si llegan a ver que dice 5, 6, 6,5, 7 u 8. Esto es veces de la corriente nominal. 5,5, o puede ser corriente. A veces es corriente, a veces es veces de la corriente nominal. Entonces yo lo puedo regular para ver cuál es el punto de disparo en donde yo quiero que esos contactos cambien de estado. ¿Está bien? Entonces, para esto sirve el relevo térmico. ¿Se entendió más o menos para qué sirve? Perdón, no Dale, entendí. Ornella. O sea, el punto de disparo, ¿qué sería? ¿A qué nivel de corriente? Exacto, porque lo que Ok. va a detectar no es, quiero decir, lo que vos vas a saber como ingeniero, como técnico, es para qué valor de corriente nominal vos querés que dispare. No sabés para qué temperatura, 128 grados, ¿no? Digamos, se trabaja en valores de corriente, no en valores de temperatura. Porque obviamente la temperatura puede estar afectada por un millón de otras cosas, pero es muy válida la pregunta. ¿Alguna otra? Bien. Bueno, ¿quién protege? Protege un motor, porque está bueno, hasta ahora casi que no habíamos puesto ni una imagen de un motor. ¿Y qué es una sobrecarga? Un poco ya lo hablamos, cuando la carga está más allá de los valores de la corriente nominal. Cuando hablamos de daños por sobrecarga, esto tratando de completar lo que decía Guadalupe de se funde, ¿qué es lo que se funde? ¿Se funde la carcasa del motor? ¿Se derrite? No. La verdad es que no. Puede haber varios daños en una máquina eléctrica, pero en general una de las primeras cosas que va a sufrir daño son los bobinados, ¿sí? No sé si vieron de vuelta los videos que le mandé o se acuerdan más o menos cómo es un motor, pero lo que tiene son lo que llaman los campos o los bobinados, que están hechos con hilos de cobre, que tiene un aislante, que es un barniz, que parece que, vos decís, pero esto es cobre. No, es cobre que está barnizado, si no estaría todo en contacto, estaría en cortocircuito. Lo primero que se suele deteriorar es justamente el barniz del cobre de los bobinados. No sé si en esta foto se llega a apreciar que está todo como quemado. Lo que se quemó es el barniz. ¿Está bien? Cuando se quema el barniz, ¿qué pasa? Se empiezan a poner en cortocircuito los cables. Y entonces ahí es cuando la máquina deja de funcionar. Para arreglar una de estas máquinas lo que hay que hacer es desarmarla toda, sacar los bobinados, volver a bobinarlo. Es tiempo y es mucha plata. ¿Está bien? Que lo podríamos haber evitado poniendo un relevo térmico bien calibrado. ¿De acuerdo? Entonces esto que les decía, cómo conecto el relevo térmico en el contactor, fíjense que va a los contactos principales. Generalmente los contactores uno los tiene que saber leer, pero están de izquierda a derecha. Fíjense que acá dice L1, L2, L3, borne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los principales, donde voy a poner las fases R, S y T. Y acá tengo mi cuarto contacto normalmente abierto, NO 13 y 14, que va a ser el contacto auxiliar. Y acá arriba, de vuelta, repito, el A1 y el A2. Entonces directamente lo que hago es, lo conecto acá, y acá abajo, en donde dice 2, 4 y 6, T1, T2, T3, voy hacia el motor, hacia la bornera del motor. ¿De acuerdo? Estos son la simbología que usamos.
Lo de la izquierda representan los contactos auxiliares que van al circuito de mando y que están asociados a este relevo térmico, y lo de la derecha, que también lo teníamos en el KDSIMU, son los contactos principales, que serían estos que van acá, tic, 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 que van al diagrama de potencia y de ahí al motor. ¿De acuerdo? Bien. Esto que también hoy creo que lo habías preguntado a vos, Ornella, es qué parte, o no me acuerdo quién fue, qué partes del contactor tenemos en el circuito, en el KDSIMU, que ya lo contestamos. Bueno, y acá cuáles tenemos del relevo térmico, de ese aparato que es uno y único y que está todo encapsuladito. Bueno, tenemos dos, tenemos una parte que va a la parte de mando, perdón, a la parte de potencia, y otra que va a la parte de mando, ¿está bien? Pero no dejan de ser parte del mismo aparato. Pero se manejan con distinto nivel de tensión. Este está en 3x380 y este podría estar en 24 de alterna, por ejemplo. Yo tengo una pregunta. Dale. Volviendo a la imagen anterior, donde se veía el... ¿Está? No, antes. Esa. ¿Qué sería lo que está conectado al circuito de mando y cuál al motor? Bien. Al circuito de potencia primero está conectado este palito que está acá con este borne de acá abajo, de la parte gris, ¿está bien? Esto sería esto de acá, sí. ¿Está bien? Esto sería el contactor. Y después a la parte de comando, que acá no lo puse, serían estos dos tornillitos. Entre estos dos tornillitos, que acá lo dice 95 y 96, NC y NC, sería esto de acá. ¿Ves? 95, okay. 96. Y esto sería el normal cerrado del relevo térmico. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien. Ay, ay, ay. Bueno, algunos de los... Bueno, ¿qué cosas tenemos? Lo que les decía acá, los bornes que van a la entrada del contactor, la regulación del límite de cuánto lo voy a regular, los bornes. Hay un botón de parada. Esto me permite a mí, si yo quisiera, desde el propio relevo térmico, puedo parar algunos lo tienen y otros no, lo puedo parar. Y después acá hay otro que dice, este lo tiene, y hay otros que no lo tiene, lo que se llama el rearme, si lo puedes poner manual o automático. ¿Qué quiere decir esto del rearme? El rearme es, si el relevo térmico funciona, o sea, se acciona, hay muchos relevos térmicos que hacen que vos tengas que darle un botoncito de reset sobre el relevo térmico para que el relevo térmico vuelva a funcionar y su contacto normalmente cerrado se vuelva a cerrar. Más allá de si el desperfecto por sobrecarga dejó de estar o no. ¿Está bien? Eso es parte del funcionamiento técnico. Después yo les voy a pasar un poco más para que lean, pero es para que ustedes sepan que muchas veces uno tiene que ir al tablero, pum, y darle a este botoncito de rearme. O podría ser que el rearme sea automático y que no se requiera ir a apretar ese botoncito. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos qué es un relevo térmico? Sirve para proteger la máquina eléctrica, el motor, contra sobrecarga. Se calibra a tantas veces de la corriente nominal y lo que va a hacer es actuar sobre el circuito de mando para sacarlo de servicio y hacer que la máquina no se funda, no se dañe, no se deterioren el aislante de sus bobinas. Una pregunta para ustedes. ¿En qué caso de uso no usarían un relevo térmico para proteger un motor? Ahora sí, abran los micrófonos y digan lo que piensan. Esta pregunta yo la hago siempre, la hago todos los cuatrimestres, porque a mí me pasó en mi vida profesional, cuando estaba empezando mis primeros pasos en la ingeniería, trabajé muchos años en Andriani, en la empresa de logística, trabajaba en el área de proyectos, y una vez, como un campeón, yo electricidad hace mucho, soy técnico electricista, estábamos armando todos los planos eléctricos, y por supuesto, pusimos el relevo térmico para proteger la máquina, y vino alguien que sabía, por supuesto, mucho más que yo, y me dijo, en este uso está prohibido usar
relevo térmico. Quizás cuando necesitas una corriente alta para que se encienda o algo así. No, el relevo térmico es simplemente... No digo, ¿cuándo no se puede usar? Tiene que ver con el uso, no lo piensen con una cuestión eléctrica, tiene que ver con el uso que se le da a ese motor. Es decir, Cuando son motores, por ejemplo, de bombas de agua, incendios, qué sé yo. Lucas, te ha sacado un 10. Exactamente. Exacto. Una vez, esto es real, es un caso que me pasó real, hicimos todo un sistema de incendio gigante con un tanque de casi 1 millón de litros de agua para proteger toda una planta, y ahí está el dibujo. Lo había mandado y lo tuve que tirar para atrás. No sé si alguien lo había visto. Claro, en una motobomba no lo tenés que poner nunca. Obviamente, si vos sos el dueño del motor, decís, puta, pero este motor a mí me costó, no sé, qué sé yo, 200.000 pesos. Es un montón de plata. Yo lo quiero proteger porque si se me caga este motor, voy a tener que poner un montón de plata. Sí, pero si vos sos el tipo de la brigada de incendio que va a ir con la lanza a tirar agua en el depósito cuando se te está prendiendo fuego por X cosa, por más que ese motor esté caliente, se estén quemando los bobinados, esté pasando lo que esté pasando, no querés que por ningún concepto deje de tirar agua. ¿Está bien? Entonces, este es como un extra que yo siempre digo de los relevos térmicos, porque si no, siempre tendemos a pensar que el relevo térmico está bien. Y esto me lo dijo la gente de la compañía de seguro que nos aseguraba, me dijo, no, mirá, es una compañía internacional. Me dijo, no, el relevo térmico no se puede poner. Yo quedé medio como un salame, porque obviamente ellos lo que quieren hacer es que los sistemas sean lo más seguros posibles para protección de las instalaciones y de las personas. ¿Está bien? Hasta acá relevo térmico. Esta presentación que yo después se las voy a pasar tiene más cosas, tiene más después de definiciones, cuestiones constructivas, que ahora no me interesa, pero después se las voy a pasar para que la vean, pero me interesa saber si tienen alguna pregunta o más o menos quedó claro el concepto. Bien, entonces, antes de que empiecen a trabajar ustedes, tengo que mostrarles algo más, que es como una especie de pequeño repaso de algo de motores. De motores y la inversión de marcha, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar acá en la materia básicamente con 3 tipos de motores. Hay muchos más, hay montones y hay montones de configuraciones, pero en la materia solemos trabajar con 3. Uno del que ya venimos hablando, que es la máquina trifásica, o como lo llamamos el motor trifásico asincrónico, que es el que ustedes seguramente vieron un poco más cuando hicieron electrotecnia. Después vamos a hablar menos, y realmente la mayor cantidad de motores que ustedes se van a encontrar en la industria son de este tipo, motor trifásico asincrónico, muchísimo. Después también se pueden encontrar motores monofásicos, que vamos a hablar un poquito de los motores monofásicos. Después también se van a encontrar con algunos motores de continua. Y después hay otro motor que es muy común y aparece por todos lados, que es el que se llama motor universal, del cual prácticamente no hablamos en la materia, pero que es un motor que está por todos lados y que tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que puede funcionar con alterna y con continua. Y después hay otros motores que son re importantes, que algo van a escuchar en las clases teóricas, como por ejemplo los servomotores o los motores paso a paso, que también se usan muchísimo. Pero hoy vamos a enfocarnos en estos 3. El de trifásica, motor trifásico asincrónico, de jaula de ardilla, motor de corriente continua, de corriente alterna monofásico, y el motor de continua. Y vamos a hablar también de algo que seguramente ya hablaron en electrotecnia, pero lo vamos a refrescar muy rápidamente, que es una configuración de arranque de los motores trifásicos asincrónicos, que no sé si se acuerdan que se llama estrella triángulo, o Star Delta en inglés, que tiene que ver con algo que creo que estaba no sé si había dicho Ornella, que tiene que ver con la corriente de arranque de los motores, que sí, en este caso, lo que uno hace es un arranque
con un tipo de conexionado para reducir la corriente de arranque y no tener un pico en el arranque en el arranque de la máquina. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es hacer como una especie de repaso de estas cosas, de cómo funcionan estas máquinas y sobre todo cómo se hace la inversión de sentido de giro, la inversión de marcha, para que gire el motor para un lado o gire para el otro. Y lo que van a hacer ustedes después es trabajar en estos 4 grupos, por eso les pedí que se pongan el numerito. A los que no lo hicieron les pido, Ornella, Eugenia. Bueno, Eugenia no tenés número de grupo, pero te enganchás en alguno. Belén, para que ustedes puedan trabajar en grupo, y lo que van a hacer es, en el CADESIMU, cada uno de ustedes trabajando juntos, hacer el automatismo para la inversión de marcha de alguna de estas máquinas. ¿Está bien? Entonces, mucha atención acá, porque después van a trabajar ustedes. Como les dije en la primera clase, mi intención no es que esto sea 2 horas hablando yo, sino que sea un rato contándole algunas cosas y un rato trabajando ustedes. ¿De acuerdo? No voy a romper esa promesa de que trabajamos todos. Bien, entonces, inversión de marcha de motores. Voy rápido, empiezo por el trifásico asincrónico, que es el que ya usamos para nuestro primer circuito. Es un motor que se puede parecer a esto. Hay miles de configuraciones, pero también pongo algunas fotos de motores para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo son. Hay algunos de ustedes que a lo mejor nunca vieron uno en vivo y en directo, o lo vieron muy de lejos. Entonces está bueno que tengamos un poco de idea, al menos cómo lucen algunos de ellos. Acuérdense que este motor que vamos a usar nosotros, si lo viéramos por dentro, se parece un poco a esto, en donde por acá, esto que vemos en cobre, son las bobinas del estator. El estator es la parte que nos gira. Esto de acá es el rotor. Este es un rotor de jaula de ardilla, donde tiene unas barras que forman como si fuera la jaulita de la ardilla, pero después tiene un montón de placas de acero que funcionan como un núcleo magnético. Tienen acá 2 rodamientos sobre los cuales gira el rotor. Esto es nada, para recordarles rápidamente cómo es mecánicamente la máquina. Y lo que a nosotros nos va a interesar un poco más es acá arriba, tengo unos bornes que son para el conexionado del motor. Hay muchos motores trifásicos que nos van a permitir elegir la configuración que queremos tener de funcionamiento, esto que les decía antes en estrella y triángulo, y hay otros que simplemente van a tener una configuración de fábrica y nos van a permitir ponerle los 3 cables y solamente que funcionen con un tipo de configuración. En este momento nos vamos a enfocar en motores que estén previamente configurados, que me va a dar solamente 3 bornes para que yo ponga las 3 fases R, S y T y el motor funcione. ¿De acuerdo? Podría lucir de esta manera la bornera. En este caso, fíjense que tenemos 6 terminales. ¿Qué quiere decir? Estos terminales corresponden a los 3 bobinados que tienen estos motores. Si ustedes se fijan, en general lo que sucede es que estos corresponden al bobinado de un motor, perdón, estoy yendo muy rápido, me estoy mareando yo mismo. Estos 2, fíjense, lo pueden ver por los colores de los cables, son el principio y el fin de una bobina, el principio y el fin de una bobina, y el principio y el fin de una bobina. ¿Está bien? Generalmente se los nombra con la letra U, V y W, las bobinas, ¿de acuerdo? Y en este, que vemos que estas bobinas están, perdón, que estos terminales de las bobinas están puenteados o cortocircuitados, podemos darnos cuenta rápidamente que es un tipo de conexionado en estrella, ¿está bien? Porque tenemos los 3 centros de la bobina, se lo voy a mostrar en otro gráfico, que están conectados. Entonces, si yo quisiera hacer que este motor funcione solamente en estrella, lo que tendría que hacer es en estos terminales de este lado de acá, ponerle mis fases R, S y T. Entonces, cuando yo le conecto esas 3 fases, a la salida, los cables que salen, que habíamos visto que pasaban por el contactor, del contactor van al relevo térmico, del relevo térmico deberían venir acá a nuestras fases R, S y T. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, la pregunta que me hago es, ¿puedo poner R, S y T, T, R, S, R, T, S? ¿Cuál va dónde? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué onda?
¿Qué dicen? ¿Eugenia? Lo mismo, ¿o no? No sé si habló Eugenia o Rosario, porque vi que las dos sacaron el micrófono. Rosario. Bueno, podría funcionar en cualquier secuencia, solo que si yo pongo R, S y T, podría girar para un lado, y si yo pongo R, T y S, el motor giraría para el otro. Eso es lo que yo quiero que se lleven de este slide. Que el sentido de giro del motor depende de cómo se secuencien esas bobinas. Esto tiene una explicación en la que yo no voy a profundizar, pero tiene que ver con esto de, ¿se acuerdan que lo que generaban esas bobinas era un campo giratorio por la superposición de las tres sinusoides que estaban separadas a 120 grados, y depende cómo yo alimente esas tres sinusoides en función de cómo está configurado dentro del rotor, va a hacer que el sentido de giro sea para un lado o sea para el otro. ¿De acuerdo? Sigo un poco adelante, entonces lo que les quiero decir con esto, bueno, acá les mostraba cómo va, ¿no? Bueno, acá tengo una protección magnética, que después hablaremos de eso, tengo los pulsadores de marcha y de parada, tengo el contactor y del contactor al motor, y que no es lo mismo como lo conecte, sino que si yo tengo, como les decía recién, puesta una fase en un borne y las otras dos fases yo las invierto, el motor va a girar para un lado o va a girar para el otro. Con este concepto, con esta idea en la cabeza, ustedes deberían, y con lo que ya estuvieron aprendiendo de cómo se conecta un motor, tanto en la parte de mando como de potencia, deberían poder hacer en cada CADESIMU un circuito que nos permita hacer que un motor, si aprieta un pulsador, gire para un lado, si aprieta un pulsador, gire para el otro, y si aprieta otro pulsador, frene. ¿Está bien? Este trabajo le va a tocar a un grupo hacerlo ahora en unos 10 minutos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con cómo cambia el sentido de giro de un motor trifásico? Me voy a ir al monofásico. El siguiente motor que vamos a ver es justamente el monofásico. Bueno, acá muestro alguna cosita de la que ya hablamos. Los motores monofásicos. ¿Qué característica tiene un motor monofásico? Constanza. ¿Está conectado a una fase? A una fase, sí. Solamente a una fase y a algo más. Al neutro. O al neutro. A fase y a neutro. ¿Está bien? El trifásico lo conecto a las tres fases y no le conecto el neutro. Y el monofásico está conectado a una fase y a un neutro. Para algunos por ahí le parece una obviedad lo que estoy diciendo, y hay otros que dicen, ah, sí, puta, no lo había pensado, tenés razón. Por eso a veces hago las preguntas. Entonces, fíjense, acá hay algo muy importante, que los motores monofásicos, si yo... a ver, no me quiero poner como muy profundo con las características constructivas del motor monofásico, pero en realidad lo que necesitan, cuando yo genero el campo magnético, es un campo magnético que está en lo que se llama en un equilibrio inestable, que si yo no le doy un impulso, este bicho no sabe para dónde tiene que girar. Hay muchos sistemas para hacer que este motor arranque o salga de ese equilibrio inestable. Hay algunos motorcitos chiquitos en donde yo le podría dar con la mano y decirle, empezá a girar para este lado o empezá a girar para este otro lado, y lo hacen. Hay otros casos, como el que vamos a ver acá, que necesitan una bobina auxiliar que se llama bobina de arranque, que ya la están viendo ahí, en donde en el momento inicial donde yo lo pongo en marcha este funcionamiento, hago funcionar dos bobinas. Una bobina que se llama la bobina de trabajo, que es la que genera el campo magnético, para que esto gire, y otra bobina que es como que le da un empujoncito para que gire para un lado, o para que gire para el otro. La bobina de arranque podríamos llamarla, no sé, bobina de empujar para que empiece a andar, pero justamente es esto, es la bobina de arranque. Entonces esta bobina de arranque, dos cosas importantes para decir. Funciona solamente durante
el momento de arranque, durante un pequeño instante. En general, muchos motores lo que tienen es un interruptor centrífugo, que cuando el motor toma cierta velocidad, ese interruptor lo que hace es se abre y saca de servicio la bobina de arranque, y solamente queda funcionando la bobina de trabajo. Entonces, algo muy importante que le voy a mostrar en el otro dibujo que se entiende un poco más, es lo siguiente. Pensando en esto de la inversión de sentido de giro. Si yo conecto, como decíamos antes con Constanza, entre la fase y neutro, porque es un motor de monofásica, mi bobina principal y mi auxiliar en un determinado sentido, supongamos así, la bobina, el motor va a girar para un lado. Si yo invierto la forma en que conecto mi bobina de arranque y mi bobina de trabajo y los pongo en forma opuesta, va a girar para el otro lado. ¿Está bien? Esto yo estoy súper simplificando, les estoy diciendo cómo tienen que ser las conexiones entre las bobinas. No estoy dando una clase de cómo funcionan los motores monofásica porque quizás me llevaría las 2 horas. ¿Está bien? Simplemente es la explicación de cómo tengo que hacer las conexiones de los terminales, de esos 4 terminales de las 2 bobinas para hacer que funcione para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bien, gracias Romina, porque veo la cabeza de Romina haciendo así. Bien, entonces, nada, el mismo esquema, tengo acá la bobina de trabajo entre T1 y T4, y la bobina de arranque entre T5 y T8, y este es el interruptor centrífugo que cuando llegue a una determinada velocidad va a hacer que se abra. ¿Está bien? Y acá, dependiendo de cómo lo conecte, va a girar hacia un lado o va a girar hacia el otro. Esto es un tema que aparece muchas veces en los exámenes, generalmente en la teoría no se menciona. Es una pavada, es recontra simple, está bueno que hoy lo practiquen, porque ya si lo practicás no te lo olvidas más y si te aparece en el examen lo resolvés en un minuto. Si te cae esta pregunta en el examen y no te lo sabés, vas al horno fuerte. Bien, sigo adelante. Motores de corriente continua. Ejemplos de motores de corriente continua. ¿Quién me da uno? ¿Nada? ¿Una pista? ¿Qué es el de la izquierda? ¿Quién lo conoce? Estoy seguro que casi todos los días usan uno. ¿El portón? No, pero es muy parecido. Se parece al del portón. Cortina eléctrica. Se parece también, pero no lo es. Es más, este que está acá, el de la izquierda, es un motor de continua que no cambia de sentido de giro. Hay usos que necesitan cambiar de sentido de giro, como podría ser el de portón o el de la cortina, que en general son de monofásica, no son de continua. Pero estos funcionan con corriente continua. Y créanme que casi todos los días, en forma directa o indirecta, usan uno. Bueno, ahora con la cuarentena un poco menos. Yo hace como 40 días que no lo uso en forma indirecta. ¿El auto? Muy bien, ¿quién lo dijo? Los dos. ¿Romina? Bueno, no importa quién lo dijo. Claro, ese es el famosísimo burro de arranque del auto. Es no sé si se acuerdan de máquinas térmicas, que el motor de combustión interna, para empezar a funcionar, necesita también que le den un empujoncito, y ese empujoncito se lo da el motor de arranque o burro de arranque. ¿Por qué ese motor es de continua? Pregunta. Ingenieros. La batería le entrega el... Exacto, porque la única forma que tengo de hacerlo funcionar es a través de una energía que tengo acumulada en una batería y acumulo continua. Entonces, como es un motor de continua, le doy en energía eléctrica continua de 12 o de 24 volts y le doy mucha corriente, poca tensión en muy poco tiempo.
porque estos motores funcionan muy poquitito tiempo, ¿está bien? Y obviamente los motores de arranque o burros de arranque funcionan solamente en un sentido de giro. ¿Qué son los motores de la derecha? Motorcitos chiquitos del tamaño, qué sé yo, así, no sé, tendrán 2-3 centímetros los de arriba, con un diámetro también de 2 centímetros. Son motorcitos muy chiquitos que se usan para montones de juguetes, electrodomésticos, cosas que funcionan a pilas, cualquier cosa que funciona, por ejemplo mi afeitadora, que la estoy usando poco ahora, el otro día la desarmé, y tiene un motorcito igual, exactamente igual al de acá arriba, exactamente igual al de acá arriba. En la afeitadora tampoco hacemos cambio de sentido de giro, pero alguna vez cuando era chiquito y desarmaba todos mis juguetes, hay muchos juguetes, como por ejemplo los autitos a control remoto, que cambian de sentido de giro, para ir para adelante y para ir para atrás, punto. O para mover la dirección de las ruedas de adelante de un auto, llevan motorcitos de este estilo. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo se cambia el sentido de giro de un motor de continua? En continua no tengo ni R6T. ¿Cambiás la polaridad? Exacto, Constanza, estás afiladísima. Cambiando la polaridad. O sea, si yo entre estos dos bornecitos, acá le pongo positivo y acá le pongo negativo, gira para un lado. Si acá le pongo positivo y acá le pongo negativo, gira para el otro. Así de fácil. Si le doy una polaridad, gira para un lado. Si le doy la otra polaridad, gira para el otro. Se acabó. Uno de ustedes, un grupo de ustedes, va a tener que hacer un circuito eléctrico que me permita cambiar el sentido de giro de estos motores. ¿Está bien? Después les voy a dar una pista a este grupo. Última cosa que digo, y se pueden a trabajar ustedes, que es el famoso arranque estrella-triángulo, que voy a ir súper rápido, así les doy tiempo para trabajar a ustedes. Esto que veíamos antes, si tengo los 3 bobinados del trifásico, si los conecto con el punto en el centro, o sea, cortocircuitando estos bornes y poniendo acá R, S y T, arranco mi motor o hago funcionar mi motor en formato estrella, y si cortocircuito o alimento de esta manera, es decir, junto los terminales de las bobinas y los voy alimentando con las 3 líneas, hago lo que se llama la conexión en triángulo. ¿Está bien? ¿Para qué hacía esto? Rápidamente, si yo conecto directamente en triángulo, mi curva de corriente-velocidad es esta, fíjense que esto es veces de la corriente nominal, llego a tener picos de 7 veces la corriente nominal. Si el sistema que yo estoy utilizando me permite arrancar con una cupla reducida, porque fíjense que acá tengo cupla en función de las revoluciones, obviamente al arrancar en estrella tengo menos cupla, si el sistema a mí me lo permite, yo podría hacer un arranque en estrella hasta llegar a un determinado valor de velocidad y ahí hacer el acoplamiento a triángulo, y entonces nunca llego a un pico muy alto de la corriente nominal. En este ejemplo, fíjense que lo máximo que llega es algo así como 3 veces y media la corriente nominal, pero no llego a las 7 veces que llegaría arrancando directamente en triángulo. De vuelta, esto es un tema que en teoría ustedes ya vieron, ya conocen, si es necesario lo podemos revisar en otro momento, igual toda esta información yo se las voy a pasar, o las dudas que tengan me las pueden preguntar, pero ahora me interesa que nos enfoquemos en cómo voy a hacer yo para conectar un motor en estrella y después poder conectarlo en triángulo, o apretar un botón, un pulsador que me permita hacer un conexionado en estrella y apretar otro botón que me permita hacer el conexionado en triángulo. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? Esto que les decía antes, ¿no? Cómo luce la hornera, cómo hago las conexiones de estrella y de triángulo. Lo mismo acá. Y acá, acá combino dos cosas. El arranque estrella-triángulo y la inversión de marcha. ¿Está bien? Pero esto no lo vamos a hacer ahora. Esto lo vamos a dejar como
como tarea para que ustedes lo hagan después. ¿Se entendieron estas 4 cosas que expliqué? Inversión de marcha de un motor trifásico, inversión de marcha de un monofásico, inversión de marcha de un motor de continua y conexionado estrella-triángulo. ¿Va bien? Ornella dice más o menos. Bien, me gusta esa honestidad. Bien, ahora quiero que trabajen ustedes. Quiero que hagamos una prueba en donde lo que les voy a pedir, una prueba de probar, no una prueba de un examen. Una prueba de ver cómo podemos trabajar de esta manera. Yo lo que les voy a proponer es esto. Que ustedes trabajen en estos grupos, por eso les pedí que se pongan el numerito. Ro, si podés ponerte adelante de tu nombre, el número del grupo al que perteneces. Creo que el resto ya están todos. Sí. Y lo que le voy a pedir es, el grupo 1, que haga la inversión de marcha de un motor trifásico. ¿Dónde? ¿Cómo? En cada décimo. Ahora vemos cómo van a trabajarlo. El grupo número 2, que haga la inversión de marcha de un monofásico. El grupo número 3, que no se piense que la tiene más fácil, la inversión de marcha de un motor de continua. Y el grupo número 4, que haga un automatismo, también en cada décimo, que permita con un pulsador conectar en estrella y con otro pulsador conectar en triángulo. La semana que viene vamos a ver que esos generalmente son circuitos que se hacen temporizados, pero como todavía no empezamos a hablar de temporizadores, con que ahora lo hagamos de esta manera nos sirve para poder practicarlo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Porque ahora nos vamos a separar. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a ver si Zoom me lo permite. El otro día lo probamos en otra materia, funcionó súper bien. Se pueden hacer como subsalas, no sé si lo saben. Por eso les pedí que pongan el numerito, en donde van a hacer una sala los integrantes del grupo 1, los del grupo 2, los del grupo 3 y los del grupo 4. Yo puedo entrar y salir a las salas, porque soy el host para poder ayudarlos, pero la idea es que ustedes trabajen más o menos, bueno, 40 minutos es mucho, porque se nos fue un poco la hora, pero que trabajen, no sé, 25 minutos o algo así, en los 4 juntos, en cada decimu, haciendo esto. Y después volvemos y vemos a dónde llegamos, vemos si hay que hacer correcciones o qué. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que vale la pena? Bien. Entonces, denme un segundito, que voy a ver si rápidamente puedo ponerlos en grupo. Ténganme un minuto de paciencia. Estoy intentando cambiarme el nombre. Ro, arriba a la derecha de tu foto hay 3 puntitos y ahí te dice algo así como cambiar tu nombre. ¿Lo encontraste? Como que sí, pero me manda, o sea, no me estaría dejando, no es que no la encuentro la opción. ¿Yo estoy compartiendo o dejé de compartir? Dejé, ¿no? Dejaste de compartir el PowerPoint, pero estás compartiendo la pantalla. Ahí está. Sí, porque no me aparecía la función. Ahí va. Bueno, hay algún problema que estoy teniendo que no me está apareciendo la opción de hacer la subsala. Lo voy a probar mejor para la semana que viene. Tiene que ser algo con la configuración de esta reunión. Así que lo que les voy a pedir es que
como de la misma manera que trabajaron la semana pasada, que se reúnan en sus grupos, que creo que son todos 4, y traten de trabajar en esto. Yo me voy a quedar acá en esta sala también silenciado, pero la idea es que hagan una reunión entre ustedes, que ya lo pueden hacer, digamos, si quieren armarse Zoom, Hangouts, la herramienta que usen. Nos tomamos, no sé, unos 20 minutos más o menos, y en 20 minutos, a donde hayan llegado, volvemos. Sorry, pero Andrés, esto pensé que me iba a funcionar y no me perdón, funcionó. te hago una pregunta. Sí, ¿quién me Estos habla? archivos que nos mostraste recién, ¿en dónde están? ¿Están en el Classroom para usarlos Todavía no están, no los subí. ahora? No lo subí porque este archivo tiene la solución a lo que ustedes tienen que hacer ahora. Apenas lo termine, se los paso. Si quieren, puedo dejar compartido algún slide o lo voy dejando compartido, pero como en el mismo archivo tengo todo, por eso no se los pasé. Ok. Una cosa que pueden hacer es googlear todo lo que quieran. Pero sí, la idea es que en estos 20 minutos hagan el mejor approach que puedan para hacer el ejercicio que les pedí. ¿De acuerdo? Dale, genial. Bien, en 20 minutos compartimos. Yo voy a ir hasta el baño y vuelvo en 2 minutos.